Hola, mi nombre es Silvia Delgado Moreno, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y este video es para la presentación y explicación del artículo Non-Coding RNAs Biological Functions and Applications para la materia de Biología Molecular. Primero que nada, el artículo nos menciona a manera de introducción que los análisis de los resultados internacionales de la secuencia del genoma humano en 2004 convergieron en un número consensuado de aproximadamente 20.000 genes codificadores de proteínas, abarcando más o menos el 2% de la secuencia genómica total. Por lo tanto, la complejidad fisiológica y de desarrollo de los seres humanos no se contabiliza si se ve solo en términos de número de genes codificadores de proteínas, ya que las influencias epigenéticas que implican la remodelación de la cromatina y la interferencia del ARN y el empalme del ARN mensajero precursor alternativo de las transcripciones que codifican proteínas funcionales, así como las modificaciones translacionales de proteínas, aumentan la diversidad y la funcionalidad del proteoma y probablemente esto explique el aumento del complejo. Además, ha habido una explosión de investigaciones que abordan posibles roles funcionales para el 98% del genoma humano, que no codifica proteínas. De hecho, es probable que se transcriba cerca del 90% del genoma humano, produciendo una red compleja de transcripciones superpuestas que incluyen decenas de miles de ARN largos con poca o ninguna capacidad de formación de proteínas, los cuales se denominan colectivamente ARN no codificante, que son la base de esta presentación. Esta revisión destaca los conceptos fundamentales de las funciones biológicas del ARN no codificante y su importancia en la regulación de la fisiología celular. Primero que nada, tenemos aquí cómo se divide y se subdivide el ARN. Tenemos los ARN no codificantes y los codificantes. Vemos que los no codificantes tienen una amplia variedad que seguidamente vamos a explicar. Primero, ¿qué es un ARN no codificante? Un ARN no codificante o ARNMC, como se abrevia, es una molécula de ARN funcional que omite este último paso, es decir, no se traduce en una proteína. Es decir, en otras palabras, simplemente pasa directamente de la transcripción a una molécula de ARN y luego realiza cualquier cantidad de funciones vitales dentro de la célula. Existen muchos ejemplos de ARN no codificante que incluyen el microARN no codificante ribosómico. También tenemos que existen muchos ejemplos de ARN no codificante que incluyen microARN, ARN ribosómico, ARN de transferencia y la lista sigue y sigue. A medida que vamos revisando cada uno de estos diferentes tipos y ejemplos de ARN no codificantes, se comienza a observar que hay una especie de tema emergente aquí. Es decir, la mayoría de estos ARN no codificantes participan en la transcripción o traducción de una u otra forma. Primero comencemos con el microARN o miARN. Primero, su funcionalidad está en la regulación transcripcional y post-transcripcional de la expresión génica, y lo hace por medio de emparejamiento con bases de secuencias complementarias dentro del ARN mensajero. Esto generalmente da como resultado el silenciamiento génico a través de la represión traduccional o la degradación de la diana, como aquí podemos ver en el diagrama. En esencia, se impide que el ARN mensajero al que se unen estos microARNs se traduzca o se cambie a su degradación. El siguiente conjunto de ARN no codificantes de los que hablaremos están involucrados en la traducción. El primero es el ARN ribosómico. Como sabemos, los ribosomas son la maquinaria celular utilizada para traducir el ARN en proteínas y están formados por un tipo de molécula ARN, o sea, el ARN ribosómico. Los ARN de transferencia son una molécula adaptadora que une los codones en una cadena de ARN mensajero con los aminoácidos correspondientes, por lo que este es otro tipo de ARN no codificante que se verá en la traducción. El tercer tipo de ARN pequeño nucleolar, el cual es la clase de pequeñas moléculas de ARN que guían las codificaciones covalentes del ARN ribosómico, ARN de transferencia y ARN nucleares, principalmente a través de la metilación. Como aquí podemos ver, la metilación es la adición de grupos metilo o también se puede hacer por medio de la pseudouridilación, que es la adición de un isómero del nucleósido uridina. Otra clase de ARN no codificantes son los ARN pequeño nuclear o ARN-SN, los cuales no pueden confundirse con los ARN pequeño nucleolar,
de los que se acaban de hablar. Los ARN pequeño nucleares reciben su nombre por el hecho de que la longitud promedio de estas moléculas de ARN es de aproximadamente 150 nucleótidos. Su función principal es el procesamiento de pre-ARN mensajero en el núcleo y también ayudan a regular los factores de transcripción o una ARN polimerasa particular, es decir, ARN polimerasa 2, así como para mantener los telómeros, que son las regiones de secuencias repetitivas de nucleótidos al final de una cromátida que protegen el extremo del cromosoma del deterioro durante la replicación cromosómica. El ARN-SN puede asociarse con un conjunto de proteínas específicas y formar complejos que se denominan pequeñas ribonucleoproteínas nucleares o SNRNP, o también a veces llamadas SNORs. Hay un complejo especial de SNRNP llamado espliceosoma, compuesto por 5 pequeños ARN nucleares y 150 proteínas, el cual es responsable de eliminar los intrones contenidos en el ARN mensajero, que es un paso importante en la codificación post-transcripcional que tiene lugar en el núcleo de las eucariotas. La forma en la que el espliceosoma hace esto es que se une a unas secuencias específicas en la cadena de ARN mensajero y realiza 2 reacciones de transesterificación secuenciales que empalman en el intrón y luego ligan los 2 exones para formar un ARN mensajero maduro. Ok, esto ha sido todo y a manera de conclusión puedo decir que dado la existencia de la evidencia donde nos da a conocer que la mayor proporción de los transcritos no codifica las proteínas, se dio lugar a la discusión entre la comunidad científica sobre la existencia del lado oscuro del genoma, como se diría coloquialmente, o la presencia del ARN basura. Con estos hallazgos se logró determinar el exceso de regiones que se transcriben y que no se codifican a las proteínas, excluyendo a los ARN ribosomales y los ARN de transferencia. Corresponden a los ARN no codificantes, es decir, el patrón y la cantidad de material genético que se expresa es gradualmente mayor a medida que aumenta la complejidad del organismo. Esto ha sido todo, muchas gracias.